En el presente video vamos a cubrir aspectos relacionados con lo que es la programación tradicional, ¿ya? Estamos hablando de las sentencias for, ya, de las sentencias que me permiten ciclos, de las sentencias que me permiten condiciones, ¿ya? Para hacer, digamos, un programa tradicional como el típico tablas de multiplicar, pedir al usuario ciertos datos, calcular el promedio, etcétera, ¿ya? Vamos a partir en este caso con la instrucción for, ¿ya? Para eso vamos a definir, por ejemplo, una variable que se va a llamar i. De ahí voy a hacer un for i igual 1 to 10. El for se cierra con una instrucción next, ¿ya? Y todo lo que vaya dentro se va a hacer, en este caso, 10 veces, del 1 al 10, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo podría colocar wscript.echo, ¿ya? Y algo tan simple como eso. Vamos a utilizar las mismas herramientas que hemos ocupado antes, ¿no es cierto? El Notepad++, la línea de comandos y Windows, el explorador. Entonces acá nos vamos a ir a cd:// lenguaje de programación, cd ejemplo 6, ya, cscript ejemplo 6.bbs, y si se fijan aquí me arroja los números del 1 al 10. Si yo lo hubiera hecho a través de la interfaz gráfica, me hubiera mostrado 10, digamos, mensajes con un número en cada mensaje. ¿Ok? Si yo quiero que, por ejemplo, esto vaya en números, o me muestre los números impares que existen, por ejemplo, del 1 al 10, yo lo que tengo que agregar es ya la palabra reservada step y colocarle, por ejemplo, el número 2. Entonces con eso va a ir de saltos de 2 en 2, ¿ya? Va a ir 1, 3, 5, 7, 9, ¿ya? Si ejecuto esto, me voy a la línea. Ya se fijan, 1, 3, 5, 7, 9. Y si yo quisiera, por ejemplo, que me imprimiera los números pares, ¿ya? Simplemente tengo que comenzar mi ciclo en el número 2. Y ahí va a partir 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Ok, acá yo podría hacer mezclar, digamos, lo que hemos visto hasta ahora con lo que es un ciclo for. Podría perfectamente concatenar todo esto e imprimirlo al final, ¿ya? Por ejemplo, yo podría definir un texto y decir que texto es igual a comillas, comillas, ¿ya? Y aquí decir que texto va a ser igual a texto ampersand y ampersand chr13, ¿ya? Y finalmente acá colocar un wscript.echo de texto, ¿ya? Si grabo esto y lo ejecuto, acá me van a arrojar hacia el lado, si mal no recuerdo, porque había un problema con la interpretación del chr13, ¿ya? Si se fijan, aquí me mandó el último solamente, pero si lo ejecuto desde el modo gráfico, se fijan, me aparece 2, 4, 6, 8, 10. ¿Por qué? Porque en el fondo yo lo que estoy haciendo es juntar todo en un solo gran texto, ¿ya? Todos los mensajes en un solo texto, y eso enviárselo al wscript echo. Por lo tanto, lo que me muestra en este caso el wscript.echo es el texto, y el texto incluye los enter, y el texto incluye todos los números. Por lo tanto, me arroja una sola ventana con toda la información que yo necesito, ¿ya? Pero para eso yo tengo que ir armando, digamos, el mensaje que yo quiero que se envíe,
¿Ya? Vamos a pasar ahora a otro tipo de instrucción, como lo es el do while. El do while muchas veces se toma como un equivalente de un ciclo for, pero tiene algunas diferencias. En un while, generalmente yo puedo ocuparlo como un for, pero a nivel de condición yo puedo colocar cosas que no son generalmente numéricas. Puedo colocar otras condiciones, como que haya un valor de verdad, como que un valor esté dentro de un rango o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo término, que es más importante, que yo diría que el anterior, es que si yo no coloco la condición de término dentro del while, es muy probable que mi ciclo nunca salga. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a hacer un div i. Vamos a colocar acá do while y distinto de 10. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar lo mismo que coloqué delante, texto igual a texto ampersor i ampersor chr 13. Ok, y aquí un do while termina el ciclo con un do. ¿Ya? Perdón, con un loop. Vamos a guardar esto, lo vamos a colocar ejemplo 7. ¿Ya? Acá vamos a poner nuestro option explicit. ¿Ya? Si lo ejecuto esto, como tengo el option explicit, me va a mandar un error indicándome que texto no está definido, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a definir texto. ¿Ya? Y lo vamos a inicializar en un string en blanco. Si lo ejecuto, esto se va a quedar pegado, no va a salir nunca. ¿Ya? Lo voy a graficar de otra manera colocando esto en comentario. Colocamos wscript.echo texto. ¿Ya? Aquí lo que voy a hacer es colocar esta línea en comentario. ¿Ya? Y voy a colocar acá adentro el script.echo de la variable i. ¿Ya? Voy a grabar y lo voy a ejecutar por consola. Script. ¿Ya? ¿Qué me dice? Se esperaba al final de una instrucción. Algo me falta. Acá la inicialización la tengo que hacer aparte. Texto igual, comillas, comillas. Volvamos a ejecutar. Y ahí quedó. ¿Ya? Si yo lo detengo, ¿ya? Esto me empezó, si se fijan, a arrojar un montón de líneas hacia abajo, ¿ya? Que para mí carecen de sentido. Pero en realidad el programa solamente está haciendo lo que yo le indiqué. Si se fijan, ¿cuánto vale i? No tengo la menor idea. Ya no vale nada, por lo tanto, malamente me va a poder imprimir algo. Ah, y vale 0, voy a decir. Si grabo y vuelvo a ejecutar esto, si se fijan acá en el cursor, esto empieza a bajar, a bajar, a bajar, porque me está imprimiendo un sinfín de ceros. ¿Ya? Ahí lo pueden ver. ¿Ya? ¿Está malo? No, no está malo, está haciendo lo que nosotros le dijimos. Si se fijan, está imprimiendo los i. Sí, pero es que aquí esto debería salir. Pero ¿qué es lo que me falta? Me falta incrementar el valor de i. Y entonces, ¿por qué no arrojo error si tiene el option explicit? Y no tiene un error goto. Porque eso está bien, no es un error de programación. O sea, perdón, es un error de programación, pero de parte del programador, no es un error de sintaxis. La sintaxis del while no obliga a que yo dentro del ciclo while cambie la condición, o haga o fuerce que se cambie la condición del do while. Eso lo tiene que hacer el programador, y si el programador no lo hace, eso nunca va a suceder, ¿ya? Entonces, en algún minuto, en el llamado a una función dentro del mismo ciclo, de alguna manera, tiene que darse en algún minuto el cambio de condición en este caso, si no el ciclo nunca va a salir. ¿Ya? Entonces aquí es donde yo digo i igual a i más 1.
Y a ella me estoy asegurando que en algún minuto i va a ser igual a 0 y por lo tanto esto va a salir del ciclo. ¿Ya? O sea, esto debería imprimir del 0 al 9. ¿Ya? Voy a grabar. Voy a ejecutar y ahí está, me imprime del 0 al 9. ¿Ya? Y si lo hiciera como lo tenía definido acá y le quito el doble script echo y lo tiro hacia abajo el texto, me debería hacer exactamente lo mismo. Recuerden que en modo consola me va a arrojar el último valor solamente, ¿ya? Pero en modo gráfico me va a arrojar los números de 0 al 9. ¿Ok? Entonces es muy importante que yo sea capaz de programar adecuadamente la condición de término de un ciclo while. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a otra instrucción. Acá vamos a revisar dos instrucciones. Una instrucción que me va a permitir ingresar texto o solicitarle texto al usuario, y otra instrucción que es la instrucción if, que es la que me va a permitir bifurcar los distintos caminos de ejecución, es decir, que se ejecuten ciertas líneas de código dependiendo de una condición. ¿Ya? Vamos a colocar acá el option explicit. Vamos a dimensionar la variable, por ejemplo, edad. Vamos a dimensionar la variable nombre. ¿Ya? A edad le vamos a colocar, por ejemplo, 0. A nombre le vamos a colocar una string en blanco. ¿Ya? Para solicitar información desde teclado, yo lo tengo que hacer con la instrucción inputbox. Me permite ingresar datos, digamos, desde teclado, solicitar datos al usuario. ¿Ya? Para eso me devuelve una string, ojo, me devuelve. Entonces aquí nosotros vamos a tener que ocupar una función que me permita convertir el string que yo estoy utilizando en un número, ¿ya? Y si no, generalmente también hace la conversión explícita. La instrucción es la input box. Entonces vamos a colocar input box, ¿ya? Y aquí vamos a colocar el mensaje. Por ejemplo, ingrese su edad, ¿ya? Y podemos acompañarlo, por ejemplo, del título. Incluso, por ejemplo, aquí podríamos utilizar una variable como la variable nombre, ¿ya? Y vamos a pedir antes de eso nombre igual a input box, ya, paréntesis, ingrese su nombre. Aquí un título. Ya. Vamos a colocar aquí un doble script.echo, ya, colocando su edad es, y aquí colocamos la edad. Y antes de esto vamos a colocar el nombre. Ok, vamos a grabar esto. Lo vamos a ejecutar. Ok, ingrese su nombre. Ingrese su edad. Ahí está. Ok. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a tomar esto y vamos a hacer algunos pequeños cálculos. Acá vamos a colocar un jubila. Entonces, después de que ingresemos la edad, vamos a decir que jubila va a ser igual a 65 menos edad. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar le quedan jubila años para retirarse.
Ok. Y acá que nos falta colocar jubile igual en 0. Ok, vamos a ejecutar nuevamente. Ya, nos manda un error que nos dice línea 10, carácter 31, se esperaba fin de instrucción. Línea 10. Ya, vamos a revisar nombre, ampersand. Ya, aquí me falta un ampersand. Ok. Ok, Roberto Paredes. Si se fijan, en este caso no fue necesario hacer la conversión de tipo, sino que en este caso Visual lo hace automáticamente. ¿Ya? Al asumir que es un número y lo estoy restando con otro, toma esta string, ¿ya? Donde yo coloqué la A, y lo convierte en un número y después a 65 le resta este número. ¿Ya? Ok, vamos a volver al string, al código, y aquí vamos a utilizar lo que yo les mencionaba de los if. La instrucción if me permite ejecutar una línea de código u otras dependiendo de la condición, si se cumple o no. ¿Ya? Para esto tenemos varias opciones para lo que es el if. La primera es la más básica, ¿ya? Que es que yo coloco la condición if, condición, seguido de la palabra then, ¿ya? Y posterior a eso termino este bloque de instrucciones con un end if, ¿ya? Por ejemplo, aquí podría colocar un mensaje que diga vas para los 40 y nunca, ¿ya? Entonces acá yo perfectamente podría decir o preguntar si edad es mayor que 30 o mayor o igual a 30 and edad es menor o igual a 39, ¿ya? Y si ejecuto esto, ya, escribo acá, ya me quedan 28 años y aquí me dice vas para los 40 y nunca, ¿ya? Otra alternativa, digamos otra opción para el if es colocarle la instrucción else, es decir, qué pasa en caso de que no se cumpla la condición. Por ejemplo, yo aquí podría colocar si edad es menor que 30, ya aquí le podría colocar eres un niño de pecho, y de acá wscript.echo, ya, te va a dejar el tren. Ok, grabo esto, compilo, ejecuto, ya, ingreso mi edad, ya, y aquí me manda el mensaje te va a dejar el tren, ya. ¿Por qué? Porque pasa por esta, digamos, línea de ejecución. Si yo lo ejecuto nuevamente pero coloco una edad menor a 30 años, ya coloco por ejemplo 25, ya me dice eres un niño de pecho. Ok, finalmente la última opción es ocupar ya lo que se conoce como el else if. Else if pasa cuando no se cumple la primera condición, ya, y por ejemplo yo acá
tengo que colocar una segunda condición, y si no se cumple la segunda, se va al else. Por ejemplo, esa sería la forma más completa. ¿Ya? Entonces aquí yo podría decir si edad es menor que 40. Voy a escribir acá wscript.echo, ¿ya? Y voy a colocar estás en los 30 siempre. Y aquí pasaste a los 40 y nunca. ¿Ya? Vamos a grabar. Vamos a ejecutar. ¿Ya? Aquí vamos a colocar, por ejemplo, 25. Y me va a decir, me faltan 40 años, que era un niño de pecho. ¿Ya? Si lo ejecuto nuevamente y le coloco 35 a la edad, ya me quedan 30 años y me dice pasaste a los 40 y nunca. No, aquí hay algo raro, vamos a revisar. Perdón, aquí me equivoqué. Si esto es menor que 40, ahí sí. Vamos de nuevo, segunda condición. Ok, dijimos 35, me quedan 30 años y ahí sí me dice estás en los 30 y siempre. ¿Ya? Y si coloco, por ejemplo, 45, ya, me quedan 20 años y me dice estás en los 40 y nunca. ¿Ya? Entonces ahí vimos, digamos, las tres opciones que yo tengo con el if. Un if con la condición y sin un else, ¿ya? Un if con una condición y un else, ¿ya? Y un if con un else if, y finalmente yo puedo anidar esto tantas veces como sea necesario. O sea, aquí yo también puedo volver a colocar un else if con otra condición, con otro then, después otro else if, y así sucesivamente hasta que el último va a ser un else, ¿ya? O sea, esto va a depender simplemente del problema que yo quiera resolver, ¿ya? Cuál va a ser la combinación de if, else if y else que yo voy a tener en mi programa, ¿ya? Ahora vamos a ver otra instrucción. Esta instrucción es el select case. El select case me permite, en este caso, indicar o hacer algo muy similar a lo que es el if. ¿Cuál es la diferencia entre un if y un select case? El select case está asociado a una variable o a una condición. En cambio, en un if, ¿ya? Yo puedo tener una condición en el primer if, en el else if colocar otro conjunto de condiciones, ¿ya? En el otro else if colocar otro conjunto de condiciones, ¿ya? Pueden ser totalmente independientes entre ellas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un programa de evaluación de crédito, por ejemplo, ¿ya? Voy a hacer algo aquí en pseudocódigo, algo muy rápido, ¿ya? Yo podría preguntar if tiene empleo, ¿ya? Y si tiene empleo, entonces yo qué digo, vamos a colocar acá si no tiene empleo, ¿ya? Si no tiene empleo, entonces yo hago algo. En caso de que tenga empleo, ¿ya? Por eso voy para el if, ¿ya? Yo podría hacer un else if y acá colocar otra condición, ¿ya? Por ejemplo, si no tiene DICOM, ¿ya? Y aquí colocar otra condición, otro else if, ¿ya? Y decir si no no tiene tarjetas, ¿ya? Adicionales le voy a poner, ¿ya? Y aquí
por ejemplo, decir ya, else. Y aquí un end if. ¿Ya? Entonces, si la persona no tiene empleo, no tiene DICOM, no tiene esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decirle crédito rechazado o decirle crédito aprobado. Pero si ustedes se fijan en que en realidad lo importante de la explicación que estoy dando, cada una de las condiciones que está en el if puede perfectamente ser distinta, estar evaluando distintas cosas, ¿ya? Un select case me permite hacer algo muy similar a un if, pero cuando yo estoy hablando de una variable o una expresión a evaluar. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, donde yo lo único que estaba haciendo era evaluar la edad, perfectamente me podría servir una especie de select case donde yo coloque un rango. ¿Ya? ¿Dónde se ocupan generalmente los select case? En los menús. ¿Ya? O cuando yo tengo valores que son finitos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como por ejemplo el estado civil o la condición de algún o la condición que me va a permitir, digamos, definir alguna característica, por ejemplo el nivel o los años de estudio, etcétera, 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 el código de la carrera, ya, digamos una secuencia finita de números, ya. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar dim y acá vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a colocar aquí un select case y la instrucción aquí finaliza con un end select, ¿ya? Y dentro de cada uno de estos nosotros vamos a colocar cada uno de los casos posibles. Entonces vamos a colocar acá case 0, por ejemplo, ¿ya? Y aquí vamos a colocar las instrucciones. Por ejemplo, yo podría colocar acá usted no recibirá aguinaldo. Ya. Y aquí vamos a preguntarle, vamos a hacer un input box de las cargas familiares. Input box. Ingrese la cantidad de cargas familiares. Ya. Para finalizar, cuando uno no encontró ninguno de los valores en los case previos, yo podría colocar perfectamente un case else. Usted no califica, por ejemplo, para aguinaldo. Revise datos ingresados. Ok. Y aquí yo voy colocando los otros. Voy diciendo case 1 wscript.echo su aguinaldo será de, por ejemplo, vamos a decir 20.000. Ya. Voy a ejecutar esto. Cantidad. Si coloco 0, me va a decir usted no recibirá aguinaldo. Si coloco 1, me va a decir su aguinaldo será de 20.000. Y si coloco 6, me va a decir usted no califica para aguinaldo, revise los datos, ¿ya? Porque no está dentro de los valores anteriores, ¿ya? Ahora, si por ejemplo yo quisiera aquí tener rangos, es decir, que de 1 a 3 cargas
se recibiera un aguinaldo de 20.000 pesos y de 4 a 6 cargas se recibiera más, yo simplemente aquí tengo que colocar los números o los valores separados por coma, ¿ya? Aquí voy a colocar, por ejemplo, case 4, 5, 6, ¿ya? Y aquí un wscript.echo. Su aguinaldo será de 40.000, ¿ya? Voy a grabar esto, lo voy a ejecutar, ¿ya? Y aquí voy a poner, por ejemplo, 7. 7 me dice usted no califica, ¿ya? 0, usted no recibe aguinaldo. 3, mi aguinaldo será de 20.000. 5, y me dice su aguinaldo será de 40.000. Si se fijan, fácilmente yo puedo colocar conjuntos o rangos, ¿ya? Y poder hacer esto de manera sencilla, ¿ya? Ok, con esto termina el video, espero que les sea de utilidad.